Caín. Y así consecuentemente vemos mortandad, homicidio tras homicidio. Las armas no es el problema es el corazón. Y creo que Dios a través del tiempo lo que ha querido venir sanando es el corazón del ser humano. Porque si nuestro corazón está sano, si nuestra alma está sana de las traumas que hemos vivido desde nuestra infancia, yo creo que nuestra vida, nuestro mundo, nuestra sociedad fuera completamente distinta. Alguien dijo: ¿por qué el Señor no nos habló de esto, pastor? Yo respondí, dije: sí, tiene 3 semanas hablándonos de esto. Nos ha estado hablando el Señor de la importancia de la familia. Yo doy gracias a Dios que en esta casa Dios siempre nos advierte antes de tiempo. Yo creo que este joven que hizo este masacre, el cual desapruebo, no justifico, no excuso, estuvo lleno de maldad, no es humano, es antihumano esto. No justifico sus acciones. Lo que sí quiero decir es esto. Le quiero añadir a eso que no fue un evento que ocurrió de noche a la mañana. Fue algo progresivo que se estaba cocinando desde su infancia. Se encargó Satanás en golpearlo, en martirizarlo, en tormentarlo con el bullying, con las palabras que dañan su alma, que lo único que había en su corazón era la palabra venganza. Y quiero que sepan, familia, que la familia es más importante que lo que nosotros nos imaginamos. Y por allí pensamos que el gobierno va a hacer el cambio. No. Pensamos que las escuelas van a hacer el cambio. Mucha gente le dice a sus hijos: ¿a poco eso es lo que te enseñan en la escuela? La escuela no enseña moral ni enseña valores. Eso es parte de la familia. ¿De qué nos sirve ir a la iglesia entonces? Y mira cómo te porta. La iglesia no es la que se encarga de ese trabajo tampoco. Es la familia, son los padres. En el libro de Génesis, cuando la familia, la institución que Dios establece, lo hace a través de un hombre y de una mujer. Y de ahí nace la familia. Y cuando nace la familia, de la familia nace la institución civil. De la institución civil surge la necesidad de una institución gubernamental. Y todo esto es lo que Dios llevó para luego establecer la institución llamada iglesia. 4 instituciones que sostiene el mundo entero. Y las 4 nacen de la primera, la familia. Si la familia está mal, la institución civil va a estar mal. La institución gubernamental va a estar mal. Y la iglesia también consecuente va a estar mal. Todo empieza en la familia. Diga conmigo: todo empieza en la familia. Y es por eso que estamos hoy en la cuarta y final semana de esta serie que hemos titulado Familia, pilar que sostiene una sociedad rota. Hemos estado hablando de la importancia de la familia y la importancia de declarar las grandezas del Señor y ver lo que Dios está haciendo. Las próximas semanas vamos a tener un panel, vamos a escoger ciertas parejas de entre nosotros y vamos a estar hablando de ciertas preguntas que ustedes van a hacer. Lo pueden hacer en línea, pueden someter sus preguntas en línea, como también pueden entregarlas hoy antes de que se vayan. Y la próxima semana vamos a tener un panel donde vamos a hablar de estos 4 temas de la familia. Vimos cómo en la familia tantas cosas de nuestro tiempo están cambiando, que ponen realmente en amenaza a la familia. Estamos viviendo en tiempos donde la cultura está cambiando, pero los principios de Dios para la familia nunca van a cambiar. Y el propósito de esta serie fue que a través de 4 semanas descubriéramos los principios fundamentales para la familia. Descubrir y establecer estos principios en nuestras familias harían cosas grandiosas que beneficiaría una sociedad que está rota, y así convertirnos en familias cristocéntricas y no familias cristoculturales. ¿Qué es la diferencia? Pues una familia cristocéntrica es una familia que centra su vida en lo que es Dios, su principio y sus palabras, y no las pone por riesgo, no negocia esos principios. Mientras que una familia cristocultural juega con sus valores y su moral y los principios de Dios como cualquier cosa. ¿Por qué? Porque no hay realmente un fundamento sólido en sus vidas. Yo creo que esto es sumamente importante, y esto nos lleva a ver en Mateo capítulo 7 verso 24, donde Jesús
Jesús nos habló esto diciendo: por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica, esa es la clave, y las pone en práctica, esa es la clave. Es como un hombre prudente que construye su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotó aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó. ¿Por qué? Porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo aquel que me oye estas palabras y no las hace, no las pone en práctica, es como un hombre insensato que construye su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotó aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Note que la diferencia entre las dos casas no es la tempestad. La diferencia entre las dos familias no es la tempestad. No es que Uvalde sea menos que Del Río, o que Del Río sea mejor que Uvalde. No, no es la tempestad. Tanto puede ocurrir en esta ciudad como ocurrió en la ciudad de Uvalde. No hay absolutamente ninguna diferencia en la tempestad. Nadie estamos exentos de estar pasando por una crisis, problemas, ataques, luchas y conflictos en nuestras familias. El asunto aquí es: ¿qué es lo que sucede después de la tragedia? ¿Qué es lo que sucede después de la tempestad? Una casa estaba derrumbada y la otra permanecía firme. ¿Por qué? Porque el fundamento es lo que determina quién sigue parado y quién se destruye en la crisis. Come on. Entonces tenemos que entender, familia, los principios de Dios. Hemos visto ya 3 en estas últimas semanas. Empezamos entendiendo familias con prioridades y aprendimos que en las familias Dios tiene que ser el primer lugar en nuestras familias. No puede ser el soccer, no puede ser béisbol, no puede ser fútbol, no pueden ser las vacaciones, no puede ser el trabajo, no pueden ser el sueño ni el anhelo de sus corazones. La primer cosa que debe de haber en nuestras familias debe ser Dios. Si echamos a Dios fuera de nuestras familias, no podremos tener los resultados que deseamos, porque no puedes tener los resultados que deseas con las prioridades equivocadas. Dile al que está a tu lado: ten cuidado, ten cuidado. Luego vimos, la segunda cosa que vimos vimos precisamente familias, padres con prioridades. Vimos familias con prioridades, luego vimos padres con prioridades. Y aprendimos que la prioridad de los padres es transferir gradualmente la dependencia de los hijos hasta que descanse únicamente en Dios. Es decir, que nosotros tenemos que amar a Dios en nuestras casas, que nuestros hijos lentamente empiecen a depender más de Dios que lo que es de nosotros. Y luego la semana pasada nos dio una sacudida el Señor con familias con pureza, y hablamos de la importancia de la pureza sexual, el tema que muy pocos estamos hablando en las familias. Hablamos del adulterio y de la fornicación y cómo esto está distorsionando a nuestros hijos, la pornografía que se ha infiltrado a través de este aparato que tan fácilmente nuestros jóvenes tienen acceso a ello. Hablamos de los jóvenes que tienen sus novios, su novia, y que en cierta forma empiezan a tener relaciones sexuales sin pensar que ya están poniendo un patrón de infidelidad el día que ellos se casen. Y fue tremendo, porque si nosotros queremos lo que nuestro uno quiere para nuestras vidas, debemos de vivir la vida que nuestro número uno quiere que nosotros vivamos. Estas prioridades, familia, van a hacer la diferencia en nuestra familia, y esa diferencia va a marcar la diferencia en una sociedad que está en necesidad de un Dios verdadero. ¿Te das cuenta de la importancia de la familia? Esto que estamos viviendo en este tiempo, lo que ha acontecido en esta semana, es un resultado de la crisis de familia. Y como familia tenemos que tener entonces las prioridades correctas, porque si no, no vamos a tener los resultados
resultados que nosotros deseáramos. Tenemos que, familia, empezar a guerrear por lo que realmente importa en nuestras casas. Son nuestros hijos. Pregúntales cómo están, pregúntales por qué están serios, pregúntales quién les dijo que ellos no podían. Diles, pregúntales quién les dijo que ellos están feos, que ellos no van a poder. Pregúntales, porque hay algo en nuestro mundo hoy en día. Es un enemigo que las balas no son de mentira, los dardos no son de mentira. Satanás trae una agenda y viene agresivo, y tus hijos y mis hijos están en la lista de matar, robar y destruir. Y Dios está sonando la alarma y está diciendo: familia, despierten. Ustedes son el resultado de una sociedad. Son ustedes. Ustedes son el ingrediente para una sociedad que está en crisis. Hoy, este día, quiero hablarles del tema que he titulado familias con pródigos. Familias con pródigos. Cuando hablo de familias con pródigos, ¿qué me refiero? Me refiero a padres que puedan decir qué sucede cuando nuestros hijos hacen las cosas que nosotros deseábamos que no hiciesen. ¿Qué pasa cuando nuestros hijos hacen lo que nosotros no les enseñamos que hicieran? ¿Qué sucede cuando se levanta un hijo pródigo y hace todo tipo de maldad, algo que no aprendió de la familia? ¿Cuántos de ustedes les dijo: papá, ¿cuándo me has visto a mí hacer eso? Levante la mano. ¿A cuántos de ustedes, mamá, les ha dicho: cuántas veces me has visto a mí hacer eso? Levante la mano. ¿A cuántos de ustedes le has dicho, papá o mamá, cuántas veces me has escuchado a mí decir esto? Levante la mano. Se da cuenta que en nuestras casas hay siempre un tipo de valor, un moral que se empieza a implementar, se empieza a instruir a la familia. Pero realmente algo sucede. ¿Qué sucede cuando nuestros hijos empiezan a hacer todo lo que nosotros no queremos que ellos hagan? No sé cuántos de ustedes han estado alrededor de esas parejas que tienen a sus hijos, el primer niño que nació, y el papá se vuelve loco. Yo me acuerdo cuando Nathan nació, yo me volví loco. Era algo que no se podía explicar. Mi corazón estaba alegre, no hallaba qué cosas poder yo comprarle. Yo quería ser el que le preparaba la tetera, yo quería ser el que lo dormía a la medianoche. Era algo espectacular. ¿Por qué? Porque cuando yo lo veía, le tomaba fotos. Todavía no había Facebook, y yo, si hubiera Facebook, hubiera puesto las fotos y las hubiera subido y le hubiera dicho: no hay nadie como él, es perfecto, es adorable, está guapísimo, se parece a su padre, qué sé yo. No sé cuántos saben esto, pero cuando Nathan nació con ojos azules. Y así le duraron como hasta los 6 meses. Luego le fueron cambiando. No, yo quería que todo el mundo viera al niño de Orlando Venegas. ¿Nunca han visto ustedes esos padres que cuando ven a sus hijos que nacen, oye, están perfectos? Pero no importa qué tan bonito se ve el niño, los niños no nacen perfectos. Y tenemos que reconocer que nuestros hijos nacen con una naturaleza pecaminosa. No podemos escondernos, no podemos decir: ay, qué bonito está mi hijo, yo sé que un día él va a crecer. No ignores, familia, que cuando nacieron tus hijos, nacen con una naturaleza pecaminosa. Romanos capítulo 3 verso 10, Pablo nos dice: como está escrito, no hay justo, diga conmigo, ni aún uno. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos, diga conmigo, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, incluyendo a tus hijos. ¿Por qué? Porque hay algo pecaminoso en nuestras vidas. Ninguno de nosotros, dígame bien, cuando nació nuestros hijos, lo agarramos en nuestros brazos y dijimos: ay, mi hijo, estás bien guapo, te pareces a tu padre. Ay, ya te puedo ver con toda la boca agujerada, y los oídos, y la nariz, y la lengua,
lengua y los labios y el ombligo y los dedos, y ya te veo todo tatuado, marcada la vida. Ay, mijo, ya te veo bien borracho como tu abuelo. Ay, mijo, ya te veo un adúltero fallándole a tu esposa. Nadie dice eso cuando sus hijos nacen. Nadie ve eso en sus hijos cuando ellos nacen. Todo ve, aunque el niño esté bien feo, la mamá dice: mi hijo está bien bonito, mi hijo, gracias a Dios. Está feo el muchacho, peludo, tiene pelos en la oreja, tiene pelos en toda la espalda el niño, y la mamá feliz porque está hermoso. Porque nadie ve que nosotros los seres humanos existe una naturaleza pecaminosa. Vemos a esos niños pequeños y podemos decir en cierta forma: yo cuando vi a mi Nathan, a Nahum, a Niam, los veía y decía: wow, ¿qué será? ¿Qué será lo que Dios tiene para él? Cada vez que agarraba uno de mis hijos es: ¿qué será lo que Dios tiene para mi hijo? ¿Qué será? Sé que Dios va a hacer cosas grandes. Y le hablaba a mis hijos y le decía: Nathan, tú vas a ser un hombre grande, Nathan. Tú vas a ser grandioso y vas a hacer proezas para el Señor. Nahum, vas a vivir con un corazón conforme al de Dios. Niam, tú vas a ser agresivo y tú vas a ser un hombre que establece el reino de Dios en la tierra. Y los bendecía y hablaba cosas de lo que yo me imaginaba que ellos van a hacer. Nunca en ningún momento dije: ay, Dios mío, este niño va a ser un niño con tendencias de suicidio, con baja autoestima, va a ser un ladrón, va a ser un adúltero, un fornicario. Jamás. Y lo que yo quiero que usted piense este día es que entendamos que nuestros hijos cargan una naturaleza pecaminosa. No importa que ya tengan la diploma, no importa que los presentes ante el altar, no importa que les enseñaste las canciones de escuela dominical y todos los coritos de Manuel Bonilla, no importa que les enseñaste: Jehová es mi pastor y nada me faltará. No importa que cuando se duerman les enseñaste: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo el Señor mi Dios me hace estar confiado. Hay una naturaleza pecaminosa en sus cuerpos que tú no puedes ignorar. Yo sé que quieres escucharlo mejor. En una ocasión la Biblia nos habla de un hombre llamado Samson. ¿Y cuántos saben de la historia de Samson? Un hombre precisamente que debería haber tenido todo en orden. Fue uno de los hombres de los cuales Dios precisamente habló de su nacimiento antes de tiempo. Una cosa es, nene, que yo agarre a Nathan y diga: tú vas a ser un hombre grande y fuerte y temeroso de Dios. Pero otra cosa es, pues, que Dios le diga a usted: tus hijos van a ser grandiosos, tus hijos van a reinar, tus hijos van a hacer volver el corazón de Israel hacia mí. Una cosa es que el padre lo diga, pero otra cosa es que Dios lo diga. Samson era uno de los hombres que Dios anunció su grandeza, Dios anunció su futuro, Dios anunció su propósito, y sin embargo fue un hombre que batalló con problemas de lujuria. Fue un hombre que luchó con la sexualidad. Fue un hombre que batalló con la fidelidad y la lealtad, y una y otra vez tenía problemas, hasta que eventualmente el pecado lo llevó a perder su consagración, consecuentemente perder su fuerza. Si alguien debería haber tenido las cosas en orden, era Samson. Sin embargo, terminó sin ojos y esclavo de sus enemigos. Yo quiero decirte algo, padres de familia. Si alguien conoce el dolor cuando tienes un pródigo en casa, es Dios. Si alguien puede entender el dolor de ser padre, es Dios. No hay nadie que te pueda entender mejor cuando estás doliendo por tus hijos más que Dios. Me encanta esa escritura que encontré en Isaías capítulo 1, verso 2 y 3. Dios le habla a los cielos y a la tierra y dice: escucha, oh cielos, y escucha tu tierra, porque habla el Señor. Dice: crié hijos y los engrandecí. ¿Y qué pasó? Dice: y ellos se rebelaron contra mí.
Que Dios esté diciendo esto. Yo tuve hijos, está diciendo Dios, y los crié, los instruí, los llevé a la escuela dominical, los llevé a la iglesia de niños, les enseñé los coritos de Manuel Bonilla, les hablé de los salmos, les enseñé la palabra, pero ellos se rebelaron contra mí. Y luego hace esta comparación: el buey conoce a su dueño y el asno, el pesebre a su señor, pero mis hijos no entienden, mis hijos no tienen conocimiento. El perfecto padre, y sin embargo sus hijos se rebelan contra él. Aquí es donde podemos ver que Adán y Eva, Dios el perfecto padre, los pone en el ambiente perfecto llamado el paraíso, la mejor casa, el mejor hogar. No hay mejor hogar que el hogar donde Dios puso a sus dos hijos, Adán y Eva, y los pone en aquel lugar. Están desnudos, les dice: ¿saben qué? De todo pueden comer, pero de aquello no van a comer. La fruta prohibida se convirtió atractiva, y ellos, en vez de serle fiel, se rebelan. ¿Y qué es lo que hace Dios? Los tiene que disciplinar y corregirlos por amor, y los echa afuera, los deja ir de la casa. Yo quiero decirte, disciplina no es algo que le hacemos a los hijos, es algo que hacemos para los hijos. Disciplina no es algo que le hago yo a mi hijo, es algo que le hago para él, para su bienestar, para que él pueda crecer, para que él pueda aprender. La Biblia dice precisamente que aunque Dios los amó y los cubrió su desnudez, ellos tuvieron que enfrentar las consecuencias de su propio pecado. En el libro de Jueces, cuando vemos las consecuencias del pecado de Dios, precisamente en la era de este hombre Salomón, nos damos cuenta, familia, nos damos cuenta cómo el Señor nuestro Dios empieza a ser generoso y bondadoso con sus hijos, pero ellos, entre más Dios es bueno, más se rebelan contra él, y más él trató todo lo posible, y sin embargo sus propios hijos se rebelaron. Él conoce nuestro dolor cuando estamos viviendo con hijos pródigos. Yo quiero que veamos en cierta forma que hay personas que dicen: bueno, ¿por qué los hijos de pastor salen mal? Como que se tiene una expectativa que inclusive los hijos de líderes deben de ser intachables. Pero yo vengo a anunciarles: el primer pastor quizás que usted escuchó decir esto, también los hijos míos, los tres, Natán, Nahum y Nahim, nacieron con la naturaleza pecaminosa como yo, como Dina y como todos ustedes. Hay una lucha de la cual el apóstol Pablo dice: cada vez que quiero hacer el bien, hago el mal que no quiero. Miserable de mí, ¿quién me puede libertar de esta naturaleza pecaminosa? Hay muchos de nosotros que en cierta forma estamos viviendo con hijos pródigos. ¿Qué haces, familia, cuando tus hijos, tus propios hijos, huyen? Viven una vida fuera de los estándares de Dios, de las normas del Señor. Cuando tus hijos, nuestros hijos, se convierten en hijos pródigos y empiezas a pasar por dolor, por aflicción, por pruebas. Hay muchos en cierta forma que conocen a un amigo que es un pródigo. Hay alguien por acá que conoces a un ser humano, a un amigo, a un familiar, a un esposo, a una esposa que es un pródigo, que se ha apartado de los caminos del Señor. Hay algunos de ustedes que están empezando a ser pródigos, alejándose poco a poco de los principios fundamentales de Dios para tu familia. Y en cierta forma puedes decir: ¿y qué hacemos, pastor? ¿Qué hacemos cuando el amor, cuando los hijos están huyendo del amor del Señor, cuando están huyendo de los principios del Señor y no quieren vivir bajo los principios que van a ser de bendición para sus vidas, y el apetito pecaminoso es más fuerte en ellos que el deseo de querer caminar en el Señor? Jesús nos habla de una historia acerca de un hijo pródigo que precisamente dejó de creer en el amor que su padre le tenía, dejó de creer en los principios y se empezó a apartar. ¿Por qué no vamos ahí en Lucas 15 verso 11, donde empieza esta historia? Jesús dice: también dijo, un hombre tenía dos hijos. Diga conmigo: dos hijos. El menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue
¿A dónde se fue? Se fue lejos a una provincia apartada y ahí despreció sus bienes viviendo perdidamente. Eso es lo que hacen los hijos pródigos. Los pródigos, eso es lo que hacen. ¿Qué es lo que hacen? Algunos de ustedes quizás dicen, pues en cierta forma los hijos pródigos se van a una ciudad, a una provincia distante, a una moral distante, a una espiritualidad distante. ¿A dónde se van nuestros hijos? A unos principios distantes. Es precisamente lo que hacen nuestros hijos. Es decir, ¿sabes qué? Yo ya no estoy de acuerdo con las reglas de esta casa, me voy a vivir mis propias reglas. Yo no estoy de acuerdo de la forma en cómo ustedes creen, creo que son muy religiosos, yo me voy a una distancia. ¿Saben qué? Yo no creo que ustedes son me creo que ustedes son muy anticuados. Ya me voy a la universidad, ya no quiero estar aquí, me voy a una área distante donde ya no tengo que vivir bajo mis reglas, mis normas. Y se fue este hijo a un lugar, a una provincia distante donde podía hacer sus propias cosas, porque eso es lo que hacen los pródigos, buscan distanciarse de lo que se ha enseñado. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede ahí? Cuando vemos al hijo pródigo, casi siempre empezamos a ver casi 3 ingredientes comunes de acuerdo a esta historia. Quiero que los anotes, por favor. Las primeras cosas que vemos en los hijos pródigos es, número 1, los pródigos generalmente se vuelven egocéntricos. Se empiezan a volver egocéntricos. Te empiezan a decir, esto es lo que yo quiero, pues a mí no me importa lo que la gente diga, pues a mí no me importa que ustedes piensen así. Esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo deseo, esto es lo que yo necesito. Yo. Los hijos pródigos empiezan a hacerse egocéntricos en la casa. Después de eso, número 2, de acuerdo a la historia, los hijos pródigos creen saberlo todo. Padres, no me dejen solo. Los hijos pródigos, cuando empiezan a hacerse pródigos en la casa, empiezan a pensar que lo saben todo. Nunca has estado delante de un hijo joven que te da toda su razón y te está dando la razón como que tú eres un tonto y no sabes nada, así como que, ay, mi hijo, porque él ya escuchó a Google, a Alexa, a Siri. Ellos saben todo, ya leyeron todo, son bien inteligentes, son bien sabios, son bien maduros. Yo sé lo que estoy haciendo. Y tú así como que, ay, mi hijo, ¿cómo te va a golpear la vida para que aprendas que una cosa es el dicho y la otra cosa es el hecho? Mi abuela decía, entre la sopa y la boca, entre el plato y la boca se cae la sopa. Y nunca has estado delante de tus hijos que ellos lo creen saber todo. Son síntomas de un hijo pródigo. Los pródigos empiezan a saberlo todo. Fácil te engañan, fácil te mienten y tú ahí lo crees, porque ellos piensan saberlo todo. Número 3, los pródigos exigen gratificación inmediata. Ellos exigen gratificación inmediata. Tú dijiste que me ibas a comprar el carro y no me lo has comprado. Tú dijiste que me ibas a dar y todavía no me lo has dado. Tú dijiste que ibas a hacer y todavía no lo haces. Pero el muchacho no es ni para salir a juntar las hojas afuera. El muchacho no es ni para levantar su propia ropa del piso. El muchacho, la muchachita no es ni capaz de lavar los trastes por su propia voluntad. ¿Por qué? Porque ellos empiezan a desenvolver una mentalidad de gratificación inmediata. Padre, dame la parte que a mí me corresponde. El hombre todavía ni muere y él ya está pidiendo la herencia. Porque los hijos pródigos, ¿sabes qué hacen? Exigen gratificación inmediata. Exigen gratificación inmediata. Hoy en día el hijo pródigo quizás no es como esa historia. El hijo pródigo quizás es muy distinta hoy en día. Hoy en día puedes decir, mamá y papá, ¿sabes qué? Tú me criaste en la iglesia, pero yo ya no creo eso. Yo no creo todo ese rollo espiritual, creo que eso es muy anticuado. Eso es ser muy religioso, porque yo escuché en un podcast, porque yo escuché en YouTube, porque yo escuché tal persona, porque tal filósofo que yo estoy siguiendo, porque tal este teólogo que está hablando. Y empezamos a
esos jóvenes empiezan a decir: yo creo que eso ya no es correcto. ¿Y sabes qué hace? Se empieza a apartar de los principios fundamentales de nuestra familia. Empieza quizás tomando, empieza quizás haciendo cosas raras, empieza, y para cuando menos piensa ya el alcohol no es suficiente, empieza, ¿sabe qué hacer? Empieza a juguetear con las drogas, y eso ya no es suficiente. La droga empieza a producir coraje, ira, amargura, empieza a sentirse victimizado siempre, violento, y eso ya no es suficiente. Ahora empieza a andar de niña en niña, de niño en niño, empieza de un novio a un otro novio, de una novia a otra novia. Eso no es suficiente, empieza a llevársela a la cama, empieza a tener relaciones sexuales. Eso no es suficiente, se embaraza la novia, se embarazan y ahora está arruinando sus propósitos. Pero todo esto empezó con ingredientes que empezaban a crearse en su mente. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos ignorar, no importa que tan bonitos estén tus hijos y los pongas ahí en Facebook y diga: ay, mi hijo chulo, un siervo de Dios. Qué bueno que pones eso. Llama las cosas que no son como si fuera, pero esté consciente que en ese muchacho hay naturaleza pecaminosa. Mi esposa y yo hemos platicado y dice: ¿cómo le podemos hacer para ¿cómo le voy a hacer para que esto nunca nos vaya a suceder a nosotros? Y luego tengo que caer a la triste realidad que si Dios dice: críe hijos, y los puse en el mejor hogar llamado el paraíso, y se me rebelaron, ¿quién soy yo entonces? Entonces, ¿qué pasa? Los padres empezamos a decir que hicimos mal. ¿Dónde fallamos? Es que a lo mejor si no hubiera trabajado tanto y le hubiera puesto más atención. Y empezamos a luchar para acá y para allá, y empieza a decir el papá: a lo mejor si lo hubiera disciplinado más, quizás como nunca le pegué, debería haberle pegado unos tablazos en el nombre de Cristo Jesús. Y empezamos, familia, escúcheme por favor, empezamos a culparnos. Y los matrimonios, si no tienen cuidado, se empiezan a echar la culpa el uno al otro y dicen: es tu culpa porque tú lo aniñabas mucho. No, no es tu culpa porque tú le dejabas pasar. No, no es tu culpa porque cuando yo lo quería disciplinar tú no me dejabas. No, no es culpa tuya. En vez de decir ¿qué hicimos nosotros?, hay otro lado donde los padres empiezan a tener conflicto entre ellos mismos, cuando el que tiene la culpa es la naturaleza que está en ellos. Los que son buenos mexicanos, que tienen más de 2, 3 hijos, que tienen 5, 6. No sé si todavía hay de los que tienen 10. Pero sabes que hay unos que salen bien buenas personas, y hay otros que salen como el diablo, sin cuernos y sin cola, pero como el diablo. Y te puedes culpar y decir: a lo mejor no fui lo suficiente responsable. A lo mejor no le di todo lo que necesitaba. A lo mejor no le ayudé para agarrar un trabajo. A lo mejor lo debería haber puesto en la escuela privada. A lo mejor no lo debería haber dejado que se juntara con esos malos amigos. A lo mejor no lo debería haber dejado que fuera a esa fiesta. A lo mejor, y te empiezas a culpar, y luego empiezas a aplicarle la culpabilidad a tus hijos. ¿Cómo crees que nos vemos nosotros? ¿Cómo ves que la gente ahora me ve a mí? Y los hijos empiezan a sentir mal por cómo se ve papá, pero no por cómo lo que ellos están haciendo. Y se empiezan a alejar, y tú dices: ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, padres? Aquellos que tienen hijos pródigos, quiero decirte hoy, este día, no es tu culpa. Padres que tienen hijos que se han apartado de Dios y que están haciendo todo lo opuesto que tú no querías que hicieran, que los agarraste cuando eran niños pequeños y nunca viste la maldad en ellos porque eran unos niños indefensos, sin pecado. Te digo esta mañana: no es tu culpa. Deja de avergonzarte y deja de apenarte por las decisiones que tus hijos tomaron. No es tu culpa. Me decía el pastor Salvador esta semana: mientras que haya libre albedrío en la tierra, siempre la maldad va a prevalecer.
Mientras que los hijos tengan libre albedrío, siempre la maldad va a prevalecer. Pastor, pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando los hijos se vuelven pródigos? ¿Qué hacemos para poder alcanzar a nuestros hijos pródigos? ¿Quieren saber qué hacemos, familia? En los últimos 8 minutos que me restan, quiero decirles 3 cosas que vamos a hacer. La primera cosa que vamos a hacer es, vamos a orar sin cesar. Es lo que vamos a hacer. Vamos a orar sin cesar. Voy a orar por Nathan sin cesar. Voy a orar por Nahum sin cesar. Voy a orar por Niam sin cesar. Y si un día se apartan de los principios que yo les enseñé, voy a orar por ellos sin cesar. Mi mamá me instruyó en el camino del Señor. Fui hijo de pastor. Papá y mamá fueron pastores. Yo me aprendí todos los coritos de Manuel Bonilla. Yo me aprendí los coritos y cómo leer un himnario de gloria. Yo me aprendí lo que eran los salmos. Fui hijo de pastor, pero me aparté a una provincia lejos. Viví en inmoralidad, viví en adicción, viví consumiendo sustancias en mi cuerpo porque me aparté del Señor. Pero algo que estoy bien consciente, que había una mujer que todas las noches, si se despertaba para ir al baño y regresaba a la cama, juez, antes de volverse a acostar, se arrodillaba y decía: Señor, mis hijos, Señor, acuérdate de la promesa, Señor, que mi casa y yo te serviríamos y serían salvos. Y constantemente, y allá en la provincia lejos donde me encontraba, allá el Señor me sacó y me hizo regresar a su camino. Si tienes hijos pródigos, vas a orar sin cesar por ellos. Y aunque no veas nada, vas a seguir orando. Y aunque no oigas nada, vas a seguir orando. Y aunque no escuches nada, y aunque las cosas vayan empeorando, vas a seguir orando hasta que lleguen a desear las algarrobas que coman los cerdos. Vas a seguir orando. Una de las cosas que nosotros queremos ser padres salvavidas. Queremos ser padres salvavidas, que nuestros hijos cometan pecado, pero que no confronten las consecuencias. Y lo que haces es que tus hijos nunca aprenden. Lo único que vamos a hacer es vamos a orar sin cesar. Pablo dice a la iglesia de Colosas, le dice capítulo 1 verso 9: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no ceso de orar por ustedes. ¿Y qué es lo que hacía Pablo? Dice: pido que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Eso es lo que vas a orar. Que sean llenos tus hijos del conocimiento de la voluntad de Dios. Que sean llenos de toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Qué vamos a hacer? No vamos a parar de orar. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque sus vidas, la vida de ellos puede ser alcanzada por Dios. Y vamos a pedirle al Señor: Señor, vamos, Señor, a declarar que tú los vas a llenar de conocimiento, que tú los vas a llenar de inteligencia. Ellos van a regresar. Ya llega el momento donde dices: ¿qué dijiste? Eso ya no va a funcionar. Quítale la llave y quítale el celular, ya no va a funcionar. Quítale el Xbox, ya no va a funcionar. Porque reglas sin relación producen rebelión. Reglas sin relación van a producir rebelión. Nunca le digas por qué le quitaste las llaves, por qué le quitaste el celular. Nunca lo hagas cuando estás airado, porque si lo haces cuando estás airado y luego le dices: estoy orando por ti, papito, mami, yo estoy orando por ti, mami. Si después les estás gritando en ira y la disciplina es con palabras inadecuadas y luego quieres salirles con esa, no te lo van a creer. En todo momento párate firme, sujeta tus emociones y dile: ¿sabes qué, mi hijo? Luego hablamos, porque cuando hablemos tenemos que hablar. Tú no eres cualquier cosa, eres un hijo de promesa. Cargas una naturaleza pecaminosa que solamente en Cristo vas a poder sujetarla. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a orar sin cesar. Número 2, ¿qué más vamos a hacer? No te vas a cansar de esperar. No nos vamos a cansar de esperarlos. No importa a dónde se vayan,
No importa que tan metidos se caigan en el pecado, no importa que tan profundos se hundan en el pecado, no importa que tan sucios lleguen, no nos vamos a cansar de esperar. El hijo pródigo dice que se fue a la provincia y empezó a trabajar apacentando cerdos, y dice que llegó tanto la necesidad a su vida porque malgastó todo lo que tenía, durmiendo con una niña, luego durmiendo con otra y durmiendo con otra, y se corrompió tanto que malgastó toda su vida. Y llegó un momento en su vida donde estaba trabajando apacentando cerdos, y dice que fue tanta su necesidad que deseaba comer la comida que caía de los cerdos, pero nadie se la daba. Nadie se la daba. Y yo quiero decirte, padres de familia, ora por la protección del Señor. Y cuando los veas sumirse profundamente y perderse del Señor, tienes que pararte firme y decir: yo sé que Él es un hijo de Dios, yo sé que ella es una hija del Dios viviente. Cuando los veas llegar a casa, di como decía aquella pastora loca: mira, aquí viene, aunque venía el muchacho borracho y todo drogado, decía: ay, aquí viene el evangelista ungido del Señor. Siéntese el hombre de Dios, venga el hombre de Dios a casa. Y amaba las cosas que no son como si fuera, porque esperaba pacientemente. El hijo pródigo, no nos dice la escritura cuánto tiempo pasó, pero sí nos dice la escritura que el padre esperaba y esperaba. Gálatas 6:9 nos dice de esta manera: no nos cansemos pues. Diga conmigo: no nos cansemos. Dile que está a tu lado: no te canses. Si es tu pareja, dile: no te canses, no te canses. A lo mejor el pródigo no es tu hijo, a lo mejor es tu esposo, a lo mejor es tu esposa, a lo mejor es tu hermano o tu hermana, a lo mejor es un amigo, a lo mejor es un miembro de esta iglesia que se fue de casa. Yo vengo a decirte: si te está causando dolor, no desmayes, no te canses. Aunque lo sientas o no lo sientas, no te canses. No te canses de orar, no te canses de bendecir, no te canses de llamar las cosas que no son como si fueran. Si Dios no los cambia hoy, los cambia mañana. Y si no los cambia mañana, los cambia la próxima semana. Si no los cambia la próxima semana, los cambia el próximo mes. Si no los cambia el próximo mes, los cambia el próximo año. Si no los cambia el próximo año, tarde que temprano los va a cambiar. Grite conmigo: no nos cansemos. No se cansen, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Porque a su tiempo segaremos, a su tiempo segaremos, a su tiempo. Padres, el error que nosotros tenemos es que queremos ver cambios inmediatos. Que el hijo entre a la casa así como que hablando en lenguas, y dices: ay, ya Dios cambió a mi hija. Gloria al Señor. Así como fue progresivo su apartarse, es progresivo su regreso. Come on, somebody. Y tenemos que celebrar cada paso que ellos toman en regresar otra vez a los senderos de justicia. Celébralo. No esperes a que lleguen a casa para que lo celebre. Cada paso que ellos dan, celébralo. Cada paso que ellos den, celébrala. Cada paso que ellos tomen, celébralos. Porque sabes una cosa: la celebración va a alimentar sus vidas. El padre del hijo pródigo dice que cuando regresó a casa, dice el verso 20, Lucas 15:20, dice: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio. Diga conmigo: lo vio. Lo vio su padre, y fue movido a compasión, a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello. Qué bonita escena. Y le besó. ¿Qué indica eso? Está indicando que en cierta forma el papá todos los días, hermana Juanita, se levantaba y decía: a lo mejor hoy es cuando mi hijo va a llegar. Y hacía todos los días, es al decir, no se cansaba de esperar en su hijo. Porque te voy a decir una cosa, familia: nadie va a pelear por tus hijos como tú peleas. Tú me los puedes traer a mí y yo me siento con ellos y les doy sesiones y voy a hablar con ellos y vamos a sacar todas las cosas y platicar. Pero yo me voy a ir a mi casa y me olvidé que hablar con el muchacho. Yo voy a cuidar a los míos.
Porque nadie va a pelear por Nathan como yo peleo por él. Me ayudarás a orar por él y te lo voy a agradecer siempre. Me ayudarás que dice, pastora, ya lo vimos y andaba y hizo, y te lo agradezco. Pero nadie va a pelear por él como yo y Dina vamos a pelear por él. Nadie va a pelear por los tuyos como tú y tu esposo, tu esposa van a pelear por los tuyos. No te canses de hacer el bien. Y por último, la tercera cosa es esta: ¿qué vamos a hacer? Vivirás con amor incondicional. Al fin del todo dice el verso 20 que fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Note que el hijo no merecía aquello, pero por causa del amor incondicional del padre, él pudo regresar y el padre lo pudo restituir. Quizás tú conoces la historia detrás de esto. Es que el Padre eterno, el Padre nuestro, el Padre celestial nos vio a nosotros desviarnos de Él, porque nosotros nos convertimos egocéntricos. Nosotros nos convertimos en personas que lo sabíamos todo. Nosotros nos convertimos en personas que queríamos gratificación inmediata. Toda la atención la queríamos nosotros. Y esas tres cosas nos llevaron a apartarnos de sus principios fundamentales. Pero Jesucristo vino y ocupó nuestro lugar para hacernos volver, diciendo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Hay unos de ustedes que quizás se están alejando de Dios. Hay algunos de ustedes que quizás tienes a un cónyuge, a un hijo, a una hija que se ha apartado del Señor. Pero yo quiero decirte, quiero que oigas lo que Dios dice. Isaías 30 verso 18, y con esto termino. Dice: por eso el Señor, ¿qué hace? Los espera, para tenerles, ¿qué cosa? Piedad. Por eso se levanta para mostrarles compasión, porque el Señor es un Dios de justicia. Dichosos todos los que en Él esperan. Dichosos todos los que en Él esperan. Yo quiero que se ponga sobre sus pies en esta mañana. En este momento, algunos de ustedes quizás están esperando por un hijo, por un cónyuge, por un familiar. Están esperando por un amigo, por un hermano de la fe. Y así como Dios es fiel en esperar, quizás hemos estado de la misma manera. Yo quiero que pienses en tu vida. A lo mejor es un hijo, una hija, vuelvo a decirte, un cónyuge, un amigo. A lo mejor es un colega con el que trabajas. A lo mejor es una persona con la cual creciste. Pero si en esta tarde tú traes a alguien mucho en mente, que se te ha cargado mucho, esta es una mañana para decir: Señor, voy a hacer estas tres cosas. Voy a orar sin cesar. No me voy a cansar de esperar. Y voy a amar con amor incondicional. Porque muchas de las veces nos pasa a todos, a mí me sucede, que cuando alguien se aparta de los principios que yo enseño, me causa disgusto y lucho para no proyectarlo. Lo mismo sucede como padres en la casa. ¿A cuántos de ustedes llega el niño bien borracho y dice: ay, mi hijo, mira cómo viene, ay, te vienes cayendo, mi hijo, ay, ¿qué tomaste, chiquito? ¿Verdad que no hace eso? Quiero en ese momento agarrarlo y mandárselo a Cristo. Cuando están chiquitos tú dices: ay, está bien hermoso, hasta me lo quiero comer. Pero luego se apartan como pródigos y dices: ¿cómo no me lo comí? ¿Verdad que sí? Y yo quiero que sepas esto. Hay veces es muy difícil poder proyectar amor. Qué tremendo es que viera familias que cuando nuestros hijos hacen maldad, en vez de decir: híjole, papá va a estar enojado conmigo, que en vez de que digan eso, que puedan decir: híjole, cómo necesito a mamá en estos momentos, cómo necesito a papá en estos momentos. La única forma es que vamos a hacer estas tres cosas: orar sin cesar por ellos. Ese joven Salvador Ramos, ¿quién oraba sin cesar por él? Y nadie va a orar por él como su madre pudiera haber orado.
¿Te das cuenta de la importancia de la familia? No son las armas, no es la política, no es el gobierno, no es la policía, no es la educación, es la familia. Vamos a esperar, no nos vamos a cansar de esperar. Mientras que esperamos, vamos a llamar las cosas que no son como si fueran. Y tercero, vamos a amar con amor incondicional. No amo el pecado, pero amo al pecador. No amo lo que haces, mi hijo, pero te amo a ti incondicionalmente. No acepto la vida que estás queriendo llevar, pero a ti te amo incondicionalmente. Y yo creo que esas tres cosas siempre van a hacer que el hijo pródigo vuelva en sí y diga: cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre con abundancia de pan, y yo aquí perezco por hambre. Me levantaré e iré a mi padre y diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Los hijos pródigos nunca regresan a casa cuando el padre es alguien que le interesa más, que le interesan más la cultura y la regla que la relación. Nunca los hijos van a regresar si papá no es humilde lo suficiente para decir: traigan el mejor vestido, pónganle zapatos, pónganle mi anillo. Y lo restituyó. Con razón decía: me levantaré y iré a la casa de mi padre. Esas tres cosas, si lo hacemos, yo creo que el Señor hará cosas grandiosas. ¿Cuántos trajeron sus prendas esta mañana? La prenda no es con la finalidad de... La escritura nos dice, el libro de los Hechos, que era tanta la gente que apretaba a los apóstoles y no alcanzaban a llegar con ellos. Y dice que hicieron las familias, trajeron las ropas de sus seres queridos. Y dice que se las traían a los apóstoles y los apóstoles oraban por ello. Y dice que ellos regresaban y la ponían sobre aquellas personas y eran sanadas. Algunos eran liberados, algunos eran salvados, y cosas grandiosas ocurrían con aquello. Esta prenda no es precisamente un mecanismo así como que místico, no. Es simplemente un punto de contacto que usted pueda tomar hoy y en este ambiente corporativo poder orar juntos por esos pródigos. Pero que tú te comprometas con esa prenda de decir: desde hoy en adelante voy a orar sin cesar, no me voy a cansar de esperar y voy a amar con amor incondicional. Si trae su prenda, yo creo que la saque su prenda rápido. Si trae su prenda, como que son más mamás que papás, ¿verdad? A los padres, barco chiflado, al rato vuelve. Ya déjalo, vieja, está bien. No, las mamás. ¿Dónde están las mamás? Que levanten la mano si trajo prenda, ¿sí? Si trajo prenda, levante las manos. Yo quiero que ese día tome esa prenda y vamos a orar por ellos, ¿sí? Vamos a hacer una oración específica por ellos. Y luego, después de eso, yo quiero orar por todas las familias que han estado pasando crisis. No importa qué nivel, qué tipo de crisis has estado pasando, alguna crisis, yo quiero que pases. Y yo quiero invitar al equipo de oración que ore por ti. Pero antes de eso, vamos a orar por esas prendas. Es solo un punto de contacto donde tú vas a orar por esa persona, sea un amigo, sea tu hermano, sea tu hermana, sean tus padres, sea tu cónyuge, sean tus hijos. Hoy nos comprometemos a decir: Señor, yo sé que volverán a casa. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, venimos de acuerdo, Señor, en un acto profético, en que tomamos, Señor, esta prenda, Señor, en estas manos, Señor. Señor, y en acto de fe, Señor, en acto de fe venimos a presentarla delante de tu presencia. No conozco quién es esa persona, Señor, pero tú sí sabes. Y no conozco en qué condición se encuentra esa persona, pero tú sí sabes. Señor, tus hijos, Señor, consideran que se han convertido estas personas en pródigos.
Y hoy, Señor, con esa prenda en la mano, yo vengo a declarar en el nombre de Cristo Jesús que mientras que estas personas, tus hijos, empiezan a orar sin cesar, empiezan a esperar, Señor, incansablemente, y empiezan a amar, Señor, con amor incondicional, yo declaro en el nombre de Cristo Jesús, a través de estas prendas como punto de contacto, tú empezarás a tratar con los hijos pródigos, Señor, y ellos, Señor, como el hijo pródigo de la historia, volverán en sí, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dios, declaro ahora mismo, Señor, inclusive los padres que están en línea y esas prendas que se presentan en línea, ahora mismo yo declaro que tú haces volver en sí a los hijos pródigos y empiezan a emprender, Señor, su jornada de regresar a casa. Regresa a casa esos hijos, regresa a casa ese esposo, regresa a esa casa esa hermana, ese hermano, regresa a casa esa esposa, regresa a casa, Señor, y a tus caminos, Señor, esas familias, en el nombre del Señor Jesucristo. Yo declaro, Señor, que como ocurrió con el hijo pródigo, ocurrirá, Señor, con esas personas. Y esas prendas, Señor, son punto de contacto que nosotros lo veremos, Señor. Regresan a casa, regresen a casa. Di conmigo, Señor Jesucristo, haz volver en sí la vida de, y menciona esa persona. Menciónala, menciónala, menciónala. Di, Espíritu Santo, haz volver en sí a, y menciona esa persona, menciónala, menciónala. En el nombre del Señor Jesucristo será hecho. Amén. Mientras que pasa el equipo de oración, familia, yo quiero invitar que todas las familias que han estado pasando por crisis, han estado pasando por luchas, por guerras, han estado bajo ataque, tus hijos han estado bajo ataque, tu matrimonio ha estado bajo ataque, cualquier cosa que sea, hoy nos quitamos las vestimentas de vergüenza, de lo que es proyección falsa, y hoy nos hacemos vulnerables ante la presencia del Señor y decimos: Señor, mi familia te necesita. Cuando yo diga 3, yo quiero que esas familias dejen su lugar y vengan aquí. Vamos a orar contigo. 1, 2, 3. Vamos, véngase. Véngase, familia. Véngase. Véngase. Sí, Dios.